Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Aquí un día más en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana para hacer nuestro oficio vespertino. En este tiempo, hermanos y hermanas, de Adviento, el Adviento que nos recuerda dos venidas, la que ya pasó hace 2000 años en la que Cristo vino y nació en Belén, y la segunda venida, la venida en la que Jesús volverá. Por eso, hermanos, el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, es un tiempo de preparación. Y en este día ha habido un líder eclesiástico mundial que ha propuesto una oración, una oración tan simple como la que hacían los primeros cristianos. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, leemos esa frase de oración tan sencilla como «Ven, Señor Jesús». Qué fácil es que podamos repetir esta frase varias veces al día en este tiempo de Adviento. Que cuando nos levantemos por la mañana podamos decir «Ven, Señor Jesús». Que cuando vayamos a comer nos acordemos de la gente que no tiene que comer y que volvamos a repetir «Ven, Señor Jesús». Que en cualquier momento del día tengamos una mirada hacia el Señor, un pensamiento hacia Él de gratitud, podamos decir con un suspiro de oración, ven Señor Jesús, como decían Maranatá, ven Señor Jesús. Así que, hermanos, nuestra intención de oración en esta noche va a ser precisamente esa, pedirle al Señor que venga. Padre, en esta noche agradecemos tantas bondades, bendiciones y cosas buenas que tú nos traes en nuestra vida. Te agradecemos por tus cuidados, te agradecemos por tu presencia, por tu compañía, por tu amor. Gracias, Señor, porque no hay nada que podamos hacer ni que dejemos de hacer que vaya a cambiar la manera impresionante en la cual tú nos amas. En esta noche queremos grabar a fuego en nuestro corazón esta oración que aprendemos en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos diciendo «Ven, Señor Jesús». En medio de la desesperanza, de la crisis, en medio del dolor, de las personas que han perdido a gente querida, nosotros que podamos orar y decir «Ven, Señor Jesús». Que se acorte el tiempo para que tú puedas venir y que tu reino se establezca en medio de nosotros. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos nuestra liturgia en esta noche, siempre con la declaración diciendo estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 2 de nuestra liturgia que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevemos mucho fruto y demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos en nuestras casas también, podemos decirlo en voz alta: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer hoy parte de un salmo, el Salmo 68. Digo parte porque no lo vamos a leer todo, porque es bastante largo. Entonces vamos a leer nada más que hasta el versículo número 6, del 1 al 6. El Salmo 68, del 1 al 6, que dice así: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad, salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yad es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues después de leer el Salmo vamos a pasar a nuestro estudio de por la noche, que ya os anticipé que lo tenemos que tomar con tranquilidad, con paciencia, disfrutarlo, no tenemos prisa. Entonces no queremos hacer las cosas deprisa y por hacerlas deprisa dejar de decir, compartir cosas. Así que yo os pido, hermano, que nos lo tomemos con tranquilidad, porque todas las noches estoy convencido de que vamos a aprender cosas que no sabíamos y cosas que nos van a ayudar. Mi intención, mi objetivo principal es que amemos más a Jesús, que lo conozcamos más, que queramos ser más como Él, que nos acerquemos a Él y sobre todo que crezca nuestra relación y nuestro amor hacia Él. Ayer estuvimos haciendo una descripción de Galilea, vamos a seguir. El estudio se llama Jesús judío de Galilea. Estamos en el primer tema de por lo menos 14 temas mínimo que vamos a tocar. Judío de Galilea. Y estábamos describiendo cómo era Galilea. Os recomiendo que podáis buscar en internet un mapa de Palestina, y así cuando yo estoy hablando de algunos lugares, nuestra querida hermana Nancy ha puesto unos mapas en el WhatsApp de nuestra parroquia, pero no sé si se puedan poner aquí también en los comentarios, no sé si eso se puede hacer o no, poderlo poner en los comentarios. Si alguien es capaz de ponerlo, lo que ha puesto en la parroquia, ponerlo en los comentarios, copiar y pegar, pues os animo a que lo hagáis. Ayer nos quedamos con una pregunta, porque hablábamos de que Galilea era un sistema agrario con ciudades donde estaban los gobernantes, donde estaban los escribas, los soldados y también estaban los recaudadores de impuestos. Es decir, que el campo mantenía a las ciudades. Quedémonos con esa idea. Y entonces, hablando de todas esas cosas, nos quedamos con una pregunta diciendo: ¿quién controlaba las tierras de Galilea? Vamos a hablar de eso y de algunas cosas más. En principio, daros cuenta de que los romanos consideraban los territorios conquistados
como bienes pertenecientes a Roma. Por eso exigían un tributo a quienes trabajaban esos territorios que según ellos eran de ellos. En el caso de Galilea estaba gobernada, como dijimos ayer, por Antipas, un tetrarca vasallo, por lo cual la distribución de las tierras resultó compleja y desigual. Quedémonos con esa idea también, desigual. Probablemente Antipas heredaría grandes extensiones de su padre, Herodes el Grande, que poseía grandes tierras en el valle de Yisrael, al sur de las montañas de Nazaret. Tenía también propiedades en los alrededores de Tiberíades, lo cual le dio la facilidad para construir la nueva capital y colonizarla con gente del entorno. Esa nueva capital era Tiberíades, en honor del emperador Tiberio. Según Flavio Josefo, Antipas obtenía como renta de sus tierras de Perea y Galilea 200 talentos. Además de controlar sus propias posesiones, los soberanos también podían asignar tierra a miembros de su familia, funcionarios de la corte o militares veteranos. Llámale enchufismo. No sé si te suena algo de los tiempos que estamos viviendo, porque os vais a dar cuenta que los tiempos de Jesús no eran tan diferentes a los que estamos viviendo hoy. Estos grandes terratenientes vivían de ordinario en las ciudades, por lo que alquilaban sus tierras a los campesinos del lugar y las vigilaban por medio de administradores que actuaban en su nombre. Los contratos eran casi siempre muy exigentes para los campesinos. El propietario exigía la mitad de la producción o una parte importante, que podía variar según los resultados de la cosecha. Otras veces proporcionaba el grano y lo necesario para trabajar el campo, exigiendo fuertes sumas por todo ello. Los conflictos con el administrador o los propietarios resulta de que, fueron haciéndose con las nuevas tierras de familia que se endeudaba, llegando a controlar, esos terratenientes llegaron a controlar buena parte de la Baja Galilea. Había, claro está, muchos campesinos que trabajaban tierras de su propiedad, ayudados por la familia. La familia siempre trabajaba en unidad, pero eran generalmente territorios muy pequeños, muy modestos, situados no muy lejos de las aldeas donde vivían. Había también bastantes que eran simples jornaleros. La palabra jornalero lo dice, jornal, es decir, que vivían, se habían quedado sin tierra por el endeudamiento y vivían de su trabajo diario. Lo que el jornal que llevaban a la casa era lo que podían comer ese día. ¿Qué ocurre? Que, estos jornaleros se movían, como leemos en los evangelios, por las aldeas, buscando trabajo, sobre todo en la época de la cosecha o la vendimia. El salario se recibía casi siempre al atardecer de la jornada. Resulta de que esta gente constituían una buena parte de la población y muchos de ellos vivían entre el trabajo ocasional y la mendicidad. Jesús, evidentemente, conocía muy bien este mundo. Por eso no nos extraña que una de las parábolas nos habla de un terrateniente que arrendó su viña a unos labradores y de los conflictos que tuvo con ellos al negarse a entregar la parte convenida de la cosecha. En otra parábola, a unos jornaleros que estaban sentados en la plaza de una aldea, en la época de la vendimia, a la espera de que llegara un propietario y los pudiera contratar. Eso era lo que Jesús estaba viendo cuando nos dicen los evangelios que él iba recorriendo las aldeas de Galilea. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, no solamente las ciudades. Pablo recorrió estratégicamente las grandes ciudades del Mediterráneo, pero en el caso de Jesús, él estuvo en Galilea la mayor parte del tiempo y recorría no solo las ciudades, sino también las aldeas. Así que el recorrido de Jesús fue, vamos a decir, hasta cierto punto más particular que Pablo. Uno de los rasgos más característicos de las sociedades agrícolas en esos tiempos del Imperio Romano era la enorme desigualdad de los recursos que existía entre un lado la población campesina y en otro lado una pequeña élite que era la que vivían en las ciudades. Lo mismo sucede en Galilea.
Entonces son los campesinos de las aldeas los que finalmente están sosteniendo la economía del país. Ellos trabajan la tierra, producen lo necesario para mantener a la minoría dirigente. En las ciudades no se está produciendo nada. Las élites, por tanto, necesitaban del trabajo de los campesinos. Por eso se van a utilizar diversos mecanismos para controlar lo que se produce en el campo y también para obtener de los campesinos el máximo beneficio posible. Este es el objetivo de los tributos, las tasas, los impuestos y los diezmos. O sea, si nosotros pensamos hoy en día que tenemos impuestos, imagínate lo que vivían aquella gente. Tenían, lo repito, tributos que había que dar al emperador romano, tasas, impuestos y diezmos. 4 cosas. Se cuenta de que más de la mitad de lo que ganaban, en algunos casos mucho más, se lo llevaban recaudándose en impuestos. Desde el poder, esta política de extracción y tributación se legitima como una obligación de los campesinos hacia la élite, que defiende el país. Se supone que la élite le defiende el país, protege sus tierras y lleva a cabo diversos servicios de administración. En realidad, esta organización económica no proveía el bien común del país, sino que lo que hacía era favorecerse el bienestar creciente de las élites. Esa es la realidad. El primero en exigir el pago no es otro que la misma Roma, con sus tributos. Le llamaban el tributum soli, correspondiente a las tierras cultivadas. Y había otro que era el tributum capitis, que debía pagar cada uno de los miembros adultos de la casa. O sea que había que pagar un impuesto por miembro adulto de la casa. Se pagaba en especie o en moneda. A los administradores les agradaba recibir el tributo en grano para evitar la crisis de alimentos que se producían con frecuencia en Roma. Recordar que Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes que tenían que vivir y comer todos los días, beber. De ahí que había que proveer alimento del resto del imperio para que llegara el alimento a esa gran ciudad Roma. Los tributos además también servían para darle de comer a las legiones que vigilaban cada provincia, que por cierto tampoco estaba muy bien pagada. Los legionarios no estaban muy bien pagados, porque en uno de los evangelios se nota la queja del sueldo, del salario del legionario, que no era muy bueno. Se supone que con los tributos también se construyen calzadas, los puentes, los edificios públicos, y sobre todo para el mantenimiento de las clases gobernantes. Negarse a pagarlo se consideraba en Roma como una rebelión contra el imperio. Y eran los reyes vasallos los responsables de organizar la recaudación. No es posible saber a cuánto podía ascender. Se estima que en tiempos de Antipas podía representar el 12 o 13% de la producción. Estamos hablando del tributo a Roma nada más. El tributo a Roma era el 12 o el 13% del trabajo. Dice el historiador romano Tácito que realmente era una carga muy pesada para los campesinos. Una carga muy pesada para los campesinos. En ese estilo de vida era al que Jesús llega y se encuentra con aquello. El tributo de Roma. Pero también Antipas, como su padre Herodes el Grande, tenía su propio sistema de impuestos. Hemos hablado del impuesto de Roma, pero ahora vamos a hablar del impuesto de Antipas, ya que él contaba con los famosos recaudadores de impuestos que después de pagar al soberano una determinada cantidad se aplicaban a extraerle a la gente el máximo beneficio. Las tasas debieron de ser fuertes. Solo así se explica que tanto el padre Herodes el Grande como Antipas pudieran desarrollar un ambicioso proyecto de construcción. O sea, ¿cómo pudo construir Herodes el Grande los palacios que se construyó en Jericó, en Masada, la Torre Antonia en Jerusalén, el Templo de Jerusalén, el teatro, el anfiteatro? ¿Cómo podía construir la ciudad de Cesarea con todos sus ornamentos y todas sus columnas? En fin, una maravilla. ¿De dónde salía el dinero para construir eso? Pues eso salía el dinero de los impuestos de los campesinos. Imaginaros cómo estaban los campesinos.
También en los tiempos de Jesús, cuando estaba Antipas gobernando, en un corto periodo de tiempo de 20 años, Antipas logró reconstruir la ciudad de Séforis, que se piensa que probablemente Jesús iba con su padre a trabajar ahí, a la reconstrucción de la ciudad de Séforis. Es muy probable que Jesús fuera con su padre, eso lo hablaremos en algún momento de los estudios, pero Jesús posiblemente iba con su padre a trabajar a unos 5 kilómetros de la aldea de Nazaret para la reconstrucción de Séforis. En el caso, lo diremos más tranquilamente, pero cuando se habla del padre José, padre de Jesús, carpintero, la realidad es que la palabra que se utiliza en griego es teknos, que significa algo más que un carpintero. Sería un artesano, sobre todo dedicado a hacer los trabajos para construir las casas. O sea, no estamos hablaríamos más bien de un constructor que de un carpintero. Esa sería la idea. Aunque evidentemente se utilizaba la madera para la construcción de las casas. Por eso de ahí ha podido quedar en la tradición el tema del carpintero. Bueno, en 20 años Antipas reconstruye Séforis, que recordar que los romanos mismos la habían quemado y la habían destruido. Pero también enseguida construye la nueva capital, Tiberíades. Imaginaros lo que los campesinos tuvieron que poner en impuestos y cómo lo tuvieron que sentir. No sabemos si aquí terminaban las cargas o también es muy posible que desde el templo de Jerusalén se le exigían otras tasas sagradas. En el periodo asmoneo, antes de que Roma impusiera su imperio, los gobernantes de Jerusalén extendieron a Galilea su tradicional y complicado sistema judío de diezmo y primeros frutos que podemos leer en el Pentateuco. Aparece en el libro de Levítico, la manera en cómo eran los diezmos. Esos diezmos eran considerados una obligación hacia Dios. Primero teníamos la obligación al César, ahora teníamos la obligación a Dios. Entre medias teníamos al Antipas. Yo lo digo para que vayáis sumando cómo estaba aquella gente. Esa obligación sagrada hacia Dios, presente en el templo, y cuyos representantes y mediadores eran los sacerdotes. Al parecer, esta cantidad llegaba a representar hasta el 20% de la cosecha anual. No sé si vais sumando al final qué le quedaban a esos campesinos. Lo recogido en el campo, más el impuesto de medio shekel, que era una moneda que todo judío debía de pagar una vez al año. Recordar que había un impuesto que todo adulto tenía que pagar a Roma, pues también había otro impuesto que todo adulto tenía que pagar al templo. Eso servía para socorrer a sacerdotes y levitas que, conforme a lo prescrito por la ley en Levítico, al no tener ellos tierras en propiedad que cultivar, se había establecido que ellos fueran sostenidos por el resto del pueblo. Lo cierto y verdad es que también entre esos sacerdotes estaba la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes de Jerusalén, que realmente vivían de una manera opípara. Es decir, que no era solamente para mantener a los sacerdotes, sino también esa aristocracia sacerdotal, que entendemos por qué era tan odiada por el pueblo. La recaudación se llevaba a cabo en los mismos pueblos y los productos se almacenaban en depósitos del templo para su distribución. Roma no suprimió este aparato administrativo del templo y bajo Herodes se siguieron recaudando los diezmos. No sabemos qué sucedió en Galilea cuando, gobernada por su hijo Antipas, se convirtió en una jurisdicción separada de Judea, que era donde estaba Jerusalén. Desconocemos qué medios podrían utilizar los sacerdotes de Jerusalén al tratarse de otra provincia. No sé si, bueno, aquí arriba es donde está Galilea y abajo está Judea. Entre medias está Samaria. No sabemos qué hacían los sacerdotes aquí para que los de Galilea, al estar separados jurisdiccionalmente, mandaran todavía los diezmos. Bueno, lo cierto y verdad, hermanos y hermanas, es que me parece que se nos presenta un panorama de cuál era la carga tributaria tan enorme, tan abrumadora, que soportaba la gente en la época de Jesús. Esa carga abrumadora, que Jesús mismo la tuvo que experimentar en sus carnes. Él, como mayor de edad, tuvo que pagar el tributo a Roma, tuvo que pagar el tributo al templo,
posiblemente, y tuvo que pagar también un porcentaje de su trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que a muchas familias se les iba en tributos e impuestos 1/3 o la mitad de lo que producían. Era muy difícil sustraerse a los recaudadores. Los recaudadores estaban buscando a la gente para que pudieran dar su tributo. Quiero que nos imaginemos el ambiente. De ahí que luego cuando Jesús se sentaba con recaudadores de impuestos como Zaqueo, ¿qué podían pensar de Jesús? ¿Cómo era que a Jesús se le ocurría sentarse con esa gente tan mala, tan horrible, tan ladrona? Recordar que las palabras de Zaqueo en su arrepentimiento hablaba de robo. ¿Y si le he robado? ¿Cómo que y si le he robado? Claro que robaban, los recaudadores de impuestos también robaban. ¿Qué sucede? Que ellos mismos, los recaudadores, se presentaban para llevarse los productos y almacenarlos en Séfori, principal ciudad administrativa, o en Tiberiades. El problema de los campesinos entonces su gran problema era cómo podían guardar semilla suficiente para la siguiente siembra y cómo subsistir hasta la siguiente cosecha sin caer, aquí está el punto, hermano, al que queremos llegar, sin caer en la espiral del endeudamiento. Aquí estamos poniendo el dedo en la llaga. El endeudamiento. Jesús conocía bien los apuros que pasaban esos campesinos, que tratando de sacar el máximo rendimiento a sus modestas tierras, llegaban incluso a sembrar en suelo pedregoso, entre cardos y hasta en zonas que la gente usaba como sendero. ¿Nos suena esto a algo? ¿Nos suena que esos campesinos tenían para tratar de sacar el máximo provecho que sembrar en suelo pedregoso, entre cardos o en caminos? ¿Te suena de algo? Pues tiene que ver mucho con la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar y sembró la semilla. Y una semilla cayó ¿dónde cayó? En pedregales, entre piedras. Otra semilla cayó en el camino. Otra semilla cayó entre cardo y espino y otra en la buena tierra. ¿De dónde sacaba esas parábolas Jesús? De ver a su alrededor qué era lo que estaba sucediendo y pasando. Por eso la gente le entendía también, porque hablaba con sus propias vidas, con sus propias experiencias, con sus propias palabras. ¿Qué le pasa a este tema que acabamos de tocar? La deuda, la espiral de la deuda, el fantasma de la deuda temido por todos. Y nos preguntaremos, ¿por qué? Hoy en día, ¿quién no le teme a la deuda? ¿Quién no le teme lo que se está viviendo en medio de la pandemia, lo que se está viviendo de gente que no están pudiendo pagar sus casas, no están pudiendo pagar sus alquileres, no están pudiendo pagar sus deudas al banco, porque se han quedado sin trabajo y no tienen manera de responder? Algo realmente doloroso, algo sufrido e incomprendido en muchos casos. Y ahí estaba ese fantasma, el fantasma de la deuda, que todo el mundo lo temía. Los miembros del grupo familiar se ayudaban los unos a los otros, estaban muy apegados. Se ayudaban para defenderse de las presiones, de los chantajes de los recaudadores, pero tarde o temprano bastantes terminaban infelizmente cayendo en el endeudamiento. Jesús conoció una Galilea que estaba atrapada, enredada por las deudas. ¿Y esto qué supone? Supone que la mayor amenaza para la inmensa mayoría era quedarse sin tierras. Quedarse sin tierra era quedarse sin recursos para poder sobrevivir. Cuando forzada por las deudas la familia perdía sus tierras, comenzaba una vida penosa, en busca de trabajo, yendo a propiedades ajenas. Y hermanos, hermanas, habían personas que no les quedaba más remedio que, para sobrevivir, venderse a sí mismos como esclavos. Algunos vivían de la mendicidad, y todavía más grave, y algunas
tenían o vivían de la prostitución. No faltaba quien se unía incluso a grupos de bandidos o salteadores en alguna zona inhóspita del país. Ese es el panorama en el que Jesús se desarrolla, en el que Jesús vive, en el que Jesús camina. Yo quiero, hermanos, que le echemos imaginación a esos pobres a los que Jesús ve por los caminos de Galilea, por donde Él va predicando el Evangelio. Esta situación difícil de los campesinos galileos se agrava todavía más cuando en ese corto periodo de 20 años que hemos dicho antes, Antipas reconstruye Séforis y edifica la nueva capital de Tiberiades. Jesús apenas tendría 25 años. Aquellos galileos que llevaban siglos viviendo en aldeas, en caseríos, que cultivaban modestas parcelas de su propiedad, conocen por primera vez, dentro de su propio territorio, la proximidad de dos ciudades que van a cambiar completamente el panorama de Galilea. Van a provocar una desigualdad y una desintegración social terrible. Ya los ammoneos habían establecido en Séforis una guarnición armada para garantizar el control de la zona y asegurar el pago de impuestos. Herodes la siguió utilizando como principal centro administrativo de Galilea hasta que a su muerte quedó arrasada, como bien dijimos ayer, por el levantamiento de Judas. Y es que, hermano, en el Imperio Romano las ciudades se construían para residencia de las clases dirigentes. Nosotros tenemos en Sevilla una ciudad romana, en las afueras. No sé si alguien sabe el nombre de esa ciudad. A ver, voy a ver qué conocimiento tenemos de historia de Sevilla. A ver si alguien lo puede poner ahí en los comentarios. ¿Cómo se llama la ciudad nuestra romana? Tiene sus circos, tiene el vestigio de las casas, en fin, la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues esa ciudad era una ciudad de recreo, una ciudad donde los soldados que se jubilaban, debido al buen clima de aquí de Sevilla, de la buena vida que se vivía aquí, pues era algo así como una especie de bueno, Santiponce es el pueblo, es el pueblo donde está la ciudad, pero la ciudad no se llama Santiponce. No, la ciudad no se llama Santiponce, tiene un nombre propio, es una ciudad romana, tiene su nombre propio, pero no es Santiponce. Santiponce es el pueblo donde se encuentra ubicada la ciudad romana. Bueno, estas ciudades se construían básicamente para la clase dirigente, para el disfrute de la clase dirigente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eran lugares donde había muchísimo dinero, pero dinero, repito, que venía de básicamente los impuestos a los pobres campesinos. Desde Séforis y Tiberiades se tasaba y se administraba toda Galilea. Los campesinos experimentaron, mira, ahora ya ha habido una persona que ha sabido decirlo, itálica, correcto, acertó. Ha tenido que ser una costarricense desde Indiana, en Estados Unidos, la que acierte. Ah, no, lo ha puesto también, perdón. Mercedes lo ha puesto también. Itálica, correcto. Las dos han acertado. Mercedes y Janet Vargas han acertado con itálica. Bueno, Séforis, como digo, y Tiberiades eran los centros administrativos de toda Galilea. Ahí los campesinos en esa época experimentan por primera vez la presión y el control cercano de los gobernantes herodianos. No era posible, no había manera humana de evitar de pagar las rentas y las tasas. La organización de la tasación y del almacenamiento fue siendo cada vez más eficaz, porque las demandas para sostener los centros de una administración en desarrollo eran cada vez más elevadas. A mayor exigencia en las ciudades de dinero, mayor tributo se le pasaba a los campesinos. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras en Séforis y Tiberiades se crecía en el nivel de vida y la posibilidad de adquirir incluso mercancías lujosas, es decir, había lujo en las aldeas donde Jesús vivía, a la gente que le predicaba, vivían cada vez con más inseguridad y con más problemas para poder vivir. Séforis y Tiberiades estaban introduciendo unas relaciones antes desconocidas de control, poder administrativo y exención de impuestos. Así que
Ya tenemos el mapa para que nos situemos. Están ahí cargándolo en comentarios. Estupendo. Así se puede ver. Bueno, la agricultura de las familias de Galilea había sido tradicionalmente muy diversificada, con diversos productos. Pero aquí ocurre otro cambio. Los campesinos habían cultivado siempre sus propias tierras, habían pensado en sus variadas necesidades que tenían, y también había un mercado de intercambio, de mutua reciprocidad, que existía entre la familia y los vecinos de las aldeas. Sin embargo, en esta nueva situación aparece otro tema a tener en cuenta. Las clases dirigentes prefieren que se comience a cultivar de una manera monotemática, un monocultivo. Es decir, a los grandes terratenientes lo que les interesaba para aumentar la producción, para facilitar el pago de impuestos y negociar con el almacenamiento de los productos, les interesaba un solo tipo de cultivo, ya fuera el trigo, ya fuera el aceite, ya fuera la vid, el vino. Pero ¿qué ocurre? Mientras los propietarios de las pequeñas parcelas y los jornaleros quedaban entonces menos protegidos. Las élites urbanas no pensaban en ningún momento en las necesidades de las familias pobres, que se alimentaban de lo que cultivaban: cebada, judías, mijo, cebolla, higos. Sino ellos pensaban, como digo, en productos como el trigo, el aceite o el vino, que eran de mayor interés para el almacenamiento y el lucro. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo tiempo comienzan a circular monedas de plata y monedas de cobre acuñadas por Antipas en Tiberiade. El hecho de que hubiera monedas, la monetización, facilitaría la compra de los productos y también facilitaba de una manera más sencilla el tributo que se pagaba a Roma. Por otra parte, también le permitía a los ricos acumular sus ganancias y asegurarse el futuro para las épocas de escasez. La circulación de la moneda estaba bajo el control de las élites urbanas y favorecía a los más ricos. En concreto, las monedas de oro y plata se empleaban regularmente para acumular lo que se llamaban tesoros, o en griego mammona. Acordaros que Jesús dijo aquellas palabras de: no podéis servir a dos señores, o servís al dinero o servís al dios Mamón. De ahí venía que un tesoro era una mammona. La verdad es que nos suena a palabrota. Aquí en España, no sé en Latinoamérica cómo suene, pero aquí las dos palabras son una palabrota. ¿Será casualidad? Nuestro lenguaje viene del latín también, no sabemos, pero yo las digo y me cuesta trabajo decirlas porque aquí son palabrotas. ¿Para qué servían esos tesoros? Servían para adquirir honor, reputación pública, poder, y solo en las ciudades solo en las ciudades se podía atesorar. Jesús advirtió: cuidado donde pongas tu tesoro, porque donde pongas tu tesoro, ahí estará tu corazón, relacionando el corazón con las posesiones. ¿De qué estaba hablando Jesús? Pues de estas situaciones que estamos hablando. Yo decía hace unos días en los estudios que ser rico y cristiano es muy complicado. ¿Cómo se puede ir una persona rica a la cama con la conciencia tranquila, sabiendo que hay gente que no ha podido comer y que él tiene dinero para vivir 5 vidas? Hay gente así, multimillonario o millonarios. Pero ¿y si encima esos millonarios son pastores? Pues entonces no sé dónde tienen la conciencia. Más bien diría, no tienen conciencia. Porque no se puede acumular de esa manera, atribuyéndolo a la bendición de Dios, teniendo la conciencia tranquila, sabiendo que hay pobreza a tu alrededor y tú no haces nada. Porque por eso guardas dinero, porque no te lo gastas. La razón por qué la gente es millonaria es porque no se gasta el dinero que gana. Por eso los pobres nunca tienen, porque se gastan lo que poco que tienen.
Bueno, esas son explicaciones de ricos para que nos contentemos con lo que no nos podemos contentar. Bueno, al parecer Jesús tuvo que conocer a lo largo de su vida el crecimiento de esta desigualdad que favorecía a esa minoría privilegiada de Séforis y Tiberíades, y que lo que provocaba esa minoría rica era inseguridad, pobreza y desintegración de bastantes familias campesinas. Creció el endeudamiento y la pérdida de tierras de los más débiles. Los tribunales de las ciudades pocas veces, esta es otra, apoyaban a los más pobres y a los hambrientos, que no podían disfrutar de la tierra regalada por Dios a su pueblo. Recordar que Dios había regalado, repartido la tierra suya a los que conquistaron la tierra prometida, había sido repartida entre las diferentes tribus de Israel a diferentes miembros de esas tribus. Pero ahora perdían su tierra y los grandes terratenientes eran los que acumulaban todo. Bueno, ahora podemos entender, ante una situación así, y aquí, hermanos, es donde yo quiero en esta noche que vayamos entendiendo, y por qué compartimos estas cosas, por qué planteamos este escenario, por qué tratamos de imaginar qué estaba pasando ahí. Lo estamos compartiendo, hermanos, porque la actividad de Jesús en medio de las aldeas de Galilea y ese mensaje del reino de Dios representaban, hermanos y hermanas, una fuerte crítica a aquel estado de cosas. Podríamos incluso decir, como decíamos, Jesús llegó en el cumplimiento de los tiempos. Llegó en el momento exacto. Llegó cuando tenía que llegar. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces y no después o no antes? Así estaba el estado de cosas cuando llegó Jesús. Y hermano, es como que Dios dijera, basta, basta. No estoy contento con este estado de las cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese mundo tan al que llegó Jesús, de unos pocos ricos que vivían a costa de muchos pobres. Y en ese estado de cosas, el Padre envía al Hijo. Podemos comprender entonces ahora por qué Jesús defendía de una manera firme a esos indigentes, a esos hambrientos, por qué acogía de manera preferente a los últimos de aquella sociedad, o por qué condenaba esa vida suntuosa de los ricos de las ciudades. Era realmente un desafío público el que Jesús estaba haciendo a aquel programa sociopolítico que impulsaba Antipas, favoreciendo los intereses de los más poderosos y hundiendo en la indigencia a los más débiles. Ahora podemos entender, hermanos, en este contexto cuando Jesús nos habla de la parábola del mendigo Lázaro y el rico que vivía fastuosamente ignorando a ese que estaba en la puerta muriéndose de hambre y que efectivamente se murió de hambre y lo había ignorado por completo. Podemos entender el relato de ese terrateniente insensato que solo piensa en construir silos y almacenes para su grano y ahora se va a pegar la vida, Padre. Y Jesús dice, lo que no sabe ese hombre es que esta misma noche Dios va a disponer de su alma. ¿Qué está diciendo Jesús? Está criticando, está haciendo una crítica hacia la manera de vida de aquel momento. Está criticando de una forma severa a quienes atesoran riquezas sin pensar en aquellos necesitados. Está proclamando la declaración de felices a los indigentes. ¿Recordáis cuando hablábamos de la bienaventuranza? Y decía Jesús, felices los pobres. Y decíamos que esa palabra pobre era el pobre más pobre de los pobres de los pobres. La manera en que en griego aparece esa palabra es el pobre más pobre de todos. Habiendo ranking de pobres, pues ese era el más pobre. Y eso lo estaba viendo Jesús. Esa proclamación de la bienaventuranza a los hambrientos, a los que lloran al perder sus tierras. Los que lloran al perder sus tierras, ¿te imaginas? Perder las tierras.
perder la esperanza, tener que depender del trabajo diario. Esas exhortaciones dirigidas a sus seguidores, a sus discípulos, para compartir la vida de los más pobres de aquellas aldeas, de caminar con ellos sin oro, sin plata, ni cobre, sin túnica de repuesto, ni sandalias. Esto lo encontramos, hermanos, en los evangelios. Esas llamadas a ser compasivos con los que sufren, y otro dato interesante, a perdonar las deudas. ¿Recordáis el Padre Nuestro? Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Acaso pensábamos que ese perdona nuestras deudas se estaba refiriendo a una cuestión nada más que espiritual? ¿O ese fantasma del endeudamiento en el que vivía la gente era una realidad que había que orarla todos los días? Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Ahí nos encontramos a Jesús y tantos otros dichos que permiten que podamos captar hoy cómo vivía Jesús el sufrimiento de aquel pueblo y con qué pasión buscaba un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo más fraterno, donde Dios pudiera reinar como el Padre de todos. Hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento seguimos esperando que Cristo vuelva otra vez y que se instaure ese reino de justicia, donde vamos a poder ser iguales, donde no va a haber una clase dirigente que va a vivir en la opulencia, que va a vivir en el despilfarro, a costa de una clase pobre que tiene que trabajar todos los días para buscarse su sustento diario. Será el reino de los cielos, donde habrá una fraternidad común de todos nosotros, donde todos nos podremos sentar a la mesa del banquete de las bodas del Cordero. Empezábamos este oficio diciendo que en estos días aprendamos a decir esa sencilla oración de los primeros cristianos: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Si al día de hoy comparamos los tiempos de Jesús con los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿hay algo diferente? Una clase dirigente que vive en la opulencia, gente rica que despilfarra y que gasta su dinero de una manera increíble, y gente muy pobre, muy miserable. Hablo a nivel mundial, pero podríamos hablar a nivel particular de cada nación o cada país. Y nosotros como iglesia, como discípulos del Señor, tenemos que hacer lo que Jesús hizo: denunciar las injusticias, denunciar el sistema injusto, el programa político-económico que existe en toda la tierra, en la mayoría de los países, y saber que cuando venga Jesús no será así. No será así. Hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender de nuestro Maestro Divino, Jesús. Comentaros acerca de Galilea. ¿Quiénes eran estos galileos? Aquellos que poblaban el país en los tiempos de Jesús. Y es que el profeta Isaías, que vivió en la capital, en Jerusalén, había hablado de la Galilea de los gentiles, como que lo que había en Galilea eran gentiles. Pero eso realmente no fue nunca del todo cierto. No se sabe, es un misterio hasta el día de hoy. Hay varias teorías, no voy a entrar en ellas porque no hay tiempo, pero no se sabe las 10 tribus del norte, que es donde está Galilea, a dónde fueron a parar. No se sabe dónde quedaron. Después de que los asirios conquistaran el territorio y convirtieran Galilea en una provincia de Asiria, incluso hasta hace poco se pensaba que los asirios lo que habrían deportado hubiera sido básicamente las clases dirigentes, y dejarían a los campesinos cultivando las tierras, pero excavaciones arqueológicas más recientes de ese periodo han arrojado la idea de que en ese tiempo hay un gran vacío de población
lo que indica que lo más probable es que quedaran unos pocos campesinos nada más. No sabemos prácticamente nada de esos galileos que realmente vivían lejos de Jerusalén, en un territorio que había sido invadido, imaginaros, durante 6 siglos por los asirios, los babilonios, los persas, los ptolomeos y los seleucidas. Estamos hablando de los últimos dos, los helenos. Los ptolomeos era el descendiente, uno de los generales de Alejandro Magno, y los seleucidas igual. Probablemente se mantuvieron fieles a Dios, fieles a Yahvé, al Dios de Israel. Habrían conservado las grandes tradiciones del Éxodo, la Alianza, la Torá, la celebración del sábado, pero no sin algunas dificultades. Daros cuenta de que en Galilea no poseían un centro de culto como el de Jerusalén, no contaban con una aristocracia sacerdotal nativa o una clase dirigente que pudiera custodiar y cultivar las tradiciones de Israel, como sucedía en Judea, por lo cual no es de extrañar que se desarrollaran tradiciones, costumbres y prácticas locales de ellos que pudieran tener alguna diferencia con las que se vivían en Judea. Después de la rebelión de los macabeos, se produjo un hecho importante, y es que los soberanos asmoneos de Judea subordinaron Galilea a lo que se convirtió en un estado templo de Jerusalén, obligando a sus habitantes a vivir según las leyes judías. Realmente no se sentiría muy complicado la integración, ya que ellos eran miembros del pueblo judío de la alianza. Deciros también, no se sabe, no es fácil de precisar cómo se vivía en Galilea el tema religioso con Jerusalén. Tenemos la distancia geográfica, pero también una distancia en cierta manera espiritual. Realmente los galileos no recibieron nunca una influencia religiosa como sí recibían los que vivían en Jerusalén, o las aldeas campesinas de los judíos cercanos a Jerusalén. La presencia de escribas o maestros de la ley evidentemente no parece haber sido muy activa. De hecho, cuando Jesús y sus discípulos suben a Jerusalén, para ellos era como cruzar una barrera, era como cruzar como cuando uno pasa una barrera, como cuando uno pasa de un país a otro, como pasar la aduana, algo así, ¿no? Es como, el ejemplo lo tenemos en España cuando uno va a Gibraltar y de pronto cruza, digamos, lo que es la aduana y ya todo parece diferente y huele hasta diferente. Bueno, pues ellos sentían, en cierta manera, una experiencia similar. Daros cuenta de que Jerusalén jugaba un papel simbólico, un papel que ejercía sobre los galileos un atractivo que lógicamente no tenía competencia alguna ni con Séforis ni con Tiberíades. Se sabe por Flavio Josefo, el historiador judío, que los galileos subían en peregrinación a Jerusalén, y nos lo cuentan también los evangelios. En el Evangelio de Juan se habla de varias ocasiones en las que Jesús estaría en Jerusalén. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta cómo Jesús fue presentado en el templo en el tiempo que le correspondía, pero también se nos habla de otra peregrinación en la que él, ya siendo un muchacho, cuando los padres regresan de Jerusalén, se dan cuenta a los 2 días de que no veían a Jesús, y resulta que Jesús se había quedado en el templo discutiendo con los sabios, con los escribas. Así que de vez en cuando Jesús habría subido a Jerusalén. Tenemos que tener en cuenta de que esa peregrinación no era solamente un fenómeno religioso, porque al mismo tiempo comían, bebían, hacían fiesta, cantaban y además podían hacer sus pequeñas compras. Es como decir, voy a la capital. Así que las fiestas religiosas finalmente eran como una especie de vacaciones, de tiempo de vacación sagrado, que realmente resultaba muy atractivo. Es curioso también que en Galilea se apreciarían de una manera especial
las tradiciones israelitas del norte, donde estaba enclavada Galilea. Por eso en los evangelios se nos habla de los profetas del norte, se nos habla de Elías, Eliseo, Jonás, pero apenas se nos dice nada de reyes o de sacerdotes, que eran los personajes típicos de Jerusalén y de Judea. Se habla de los israelitas como los hijos de Abraham, pero no se habla de Sión, el monte Sión, ni se habla de la ciudad santa, Jerusalén, como podemos encontrar en el profeta Isaías, que ya hemos dicho, era el profeta de Judá. Probablemente, voy a terminar ya con esto, en Galilea se hablaría el arameo, una lengua que había ido desplazando poco a poco al hebreo, a partir sobre todo de la expansión asiria. Esto quiere decir que el arameo era la lengua materna de Jesús. Las primeras palabras que aprendería, papá, abá, y mamá, imma. Mamá no lo mencionamos mucho, en arameo es imma. Abá, imma. Si os dais cuenta, es muy parecido a papá, mamá. Curioso, ¿verdad? Cómo esas palabras parece que son internacionales. Fue sin duda esa lengua que él había aprendido desde pequeño, la lengua que utilizaría para anunciar su evangelio, su mensaje. Pues la población judía, tanto en Galilea como en Judea, hablaba el arameo en la vida corriente. Quedan de hecho vestigios del arameo en algunos textos de los evangelios. También existía el hebreo, que era la lengua de Israel en tiempos de los grandes profetas, que había decaído mucho después del exilio de Babilonia, pero que no se había perdido del todo. En los tiempos de Jesús se hablaba en algunas localidades de Judea y se conservaba sobre todo en la lectura sagrada. Los libros sagrados estaban escritos en hebreo, aunque los textos bíblicos que utilizó la Iglesia cristiana del principio eran en textos griegos. Ese griego que se había arraigado por todos los pueblos después de la conquista de Alejandro Magno. Hay indicios de que en tiempos de Jesús había gente bilingüe que hablaba arameo, la lengua diaria, pero que también podía valerse de un griego rudimentario, el griego koiné. Hay muchos estudiosos que dicen que probablemente Jesús también hablaría en griego, por lo menos un poco. Y daros cuenta de que en Séforis, para buscar trabajo, él habría necesitado saber un poco de griego. Pero si nos paramos a pensar, entre sus discípulos, algunos hablaban griego. Por ejemplo, un recaudador de impuestos como Mateo, como Leví, tenía que saberlo para poder ejercer su profesión. Andrés y Felipe, dos nombres griegos, Andrés y Felipe son dos nombres griegos, los dos provenían de Bexaida, que era la ciudad de Cesarea de Filipo, hablaban lo más seguro griego, e incluso podrían haber ayudado a Jesús a comunicarse con personas paganas, como por ejemplo el caso de la mujer sirofenicia. Llegaron los romanos, pero no lograron imponer el latín. Al parecer, el latín fue un lenguaje utilizado básicamente por los funcionarios y por los militares romanos. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Jesús, judío de Galilea. Nos quedamos con la idea de cómo era Galilea cuando Jesús llegó. Por un lado, un lugar maravilloso donde vivir, un lugar muy verde, con muchos frutales, con mucha vegetación, pero un lugar donde tristemente el hombre había creado diferencias entre los más ricos y los más pobres. Un lugar donde había muchísimo sufrimiento en las personas cuando Jesús llegó. Así que Jesús vivió en medio de una sociedad donde había mucho sufrimiento. Imaginaros a esas familias con el temor, el fantasma de la deuda. Las familias que perdían sus propiedades, que terminaban teniendo que vender sus propias vidas como esclavos o volverse unos mendigos. ¿Con cuántos mendigos se encontró Jesús por los caminos de Galilea? ¿Cuánta gente Jesús vio sufrir? Ahora podemos entender un poquito más algunas de las cosas que dijo Jesús. Y no estamos hablando de un proyecto comunista, ni socialista, ni nada de eso por el estilo. Estamos hablando del proyecto
del reino de Dios. Mañana vamos a hablar todavía, vamos a seguir hablando un poco geográficamente, pero tranquilos que vamos a entrar en detalles más espirituales. Mañana vamos a hablar de Jesús como el vecino de Nazaret. ¿A dónde estuvo Jesús hasta que empezó su ministerio? Apenas 2 o 3 años de ministerio y si murió con unos 30 y tantos, ¿cuántos años fue Jesús, vamos a decirlo así, un personaje anónimo, del que no sabemos prácticamente nada? Solo esa frase de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Jesús Nazareno más en relación al voto de los nazareos, dicen algunos estudiosos, pero Jesús de Nazaret indicándonos la aldea donde pudo vivir Jesús, aquella aldea donde había una sinagoga y a la que tenía por costumbre ir Jesús, y leyó aquel párrafo tan maravilloso del profeta Isaías, capítulo 4. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Te recomiendo que te leas ese pasaje. Lucas, creo que está en Lucas capítulo, si no me equivoco, Lucas 4 me parece, por ahí anda. Te recomiendo que lo leas para que veas lo que dijo Jesús a aquella sociedad que vivía de aquella manera. Y ahora va a tener más sentido por qué Jesús dijo eso y no dijo otras cosas. Así que, hermano, cojámonos de la mano de Jesús, recorramos con Él los evangelios, sintámonos discípulos de Él y digámosle que queremos aprender todo lo que Él nos quiera enseñar. Y luego pongamos en práctica todo lo que aprendamos. Amén. Y decimos como cada noche: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, me encanta con este tema que estamos hablando poder hacer la oración que nuestro Maestro Jesús nos enseñó. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, nuestros corazones y brilla tú en ellos, que te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, acordémonos de hacer esta oración en estos días de Adviento. Ven, Señor Jesús. Maránata. O algunos dicen Maranatá. Depende de cómo lo pronunciemos. Palabras en arameo. Maránata. Ven, Señor Jesús. Que el Señor venga a nuestra vida en cada momento. Amén. Mañana seguimos. Recordad, vamos a hablar de Nazaret. ¿Qué pasaba allí en Nazaret? No quiero decir mucho porque voy a contarlo, de pronto lo cuento todo otra vez. No, bueno, voy a dejar la duda.
qué pasaba allí en Nazaret. Vamos a aprender muchas cosas mañana también. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.